amigo me ofreció trabajo, y terminó robándose mis ideas y responsabilizándome del fracaso. Siempre pensé que la traición más dolorosa era la que venía de una pareja. Pero nunca imaginé que el golpe más devastador llegaría de alguien que llamé hermano durante más de 15 años. Mi historia empieza hace 2 años, cuando mi vida profesional estaba pasando por un momento extraño. Yo trabajaba como analista de desarrollo de productos en una pequeña empresa tecnológica. Me gustaba lo que hacía, pero estaba estancado, mismo sueldo, mismas responsabilidades, la misma persona bloqueando mis propuestas porque no había presupuesto o no era prioridad. Yo sabía que tenía ideas con potencial, conceptos que podían convertirse en buenos prototipos, incluso productos competitivos. Tenía cuadernos llenos de bocetos, notas y esquemas de procesos. Pero en mi empresa simplemente no había espacio para crecer, y yo ya lo sentía como un techo impenetrable. Ahí entra Santiago, mi mejor amigo desde la secundaria. Era de esos tipos con facilidad para hacer contactos. Siempre había creído que tenía suerte, pero con el tiempo entendí que más que suerte, tenía una habilidad casi perfecta para caerle bien a todo el mundo. Un día, mientras almorzábamos, me dijo: hermano, ¿por qué sigues ahí? Eres una máquina de ideas. Si te quedas mucho tiempo más, te vas a oxidar. Yo me reí, pero él insistió. Me habló de la startup donde estaba trabajando como coordinador de proyectos. Según él, estaban buscando a alguien exactamente como yo, creativo, disciplinado y con experiencia en prototipado. Te lo digo en serio, agregó. Hablaré con el CEO. Si quieres, te recomiendo directamente. Mi primera reacción fue dudar. Siempre fui precavido profesionalmente, especialmente cuando se mezclaban amistades. Pero Santiago era mi amigo. Mi mejor amigo. Le había prestado dinero, ayudado a mudarse, escuchado sus rupturas, incluso viajamos juntos varias veces. Nunca me había dado un motivo para desconfiar. Así que le dije que sí. Una semana después tenía una entrevista. Otra semana después me ofrecían el puesto. Y aunque el sueldo era ligeramente menor que en mi trabajo anterior, el crecimiento potencial era enorme. Me sentí emocionado, motivado, y sobre todo, agradecido con Santiago por ver en mí lo que yo mismo ya no veía. Lo que no sabía es que, al aceptar ese trabajo, estaba firmando la sentencia que pondría mi vida profesional patas arriba. El ambiente de la startup era intenso, caótico y energizante. Gente joven, horarios flexibles, reuniones improvisadas, pero sobre todo, un hambre casi obsesiva por lanzar algo innovador al mercado. Yo estaba acostumbrado a estructuras rígidas, así que esa libertad me vino perfecta. Mi rol era muy claro: generar conceptos, documentarlos, preparar prototipos iniciales y trabajar con el equipo técnico para evaluar viabilidad. Y lo hacía bien, muy bien, incluso mejor de lo que esperaba. Pero pronto noté algo: Santiago, que era quien más me había impulsado a entrar, parecía incómodo. No lo demostraba frente a los demás, pero cuando estábamos solos se notaba tenso, como si algo le molestara. Yo trataba de ignorarlo, pensando que solo estaba estresado. Hasta que llegó el día en que mostré mi primera propuesta formal ante el equipo ejecutivo. Era un sistema modular que permitía integrar funciones de automatización para pequeños negocios sin necesidad de altos costos. Una solución escalable, intuitiva y flexible. Algo que podría posicionarnos en un segmento poco explotado. La presentación fue un éxito. Los directivos estaban fascinados. Y aunque yo hacía la exposición, Santiago estaba sentado a un costado, observándome con una expresión difícil de descifrar. No era orgullo, no era apoyo, era algo entre envidia y nerviosismo. Al final de la reunión, me felicitaron y dijeron que querían avanzar con un prototipado completo. Yo estaba feliz, sentía que por fin estaba avanzando. Pero esa misma tarde, Santiago me pidió hablar. Hermano, solo un consejo, me dijo con un tono extraño: no te emociones demasiado. Aquí todos se tratan bien al inicio, pero si te vuelas muy alto, se ponen celosos. Era un comentario raro, especialmente viniendo de él, pero lo dejé pasar. No imaginaba que ese era el primer indicio del desastre que vendría después. Un mes después, el CEO pidió que presentáramos un informe de avance del proyecto. Yo había trabajado horas extras para prepararlo todo: planos, diagramas de flujo, proyecciones, costos preliminares, casos de uso. Era lo más completo que había hecho en mi carrera. Pero la noche anterior a la presentación, recibí un mensaje del CEO. Gracias por el informe que envió Santiago. Excelente trabajo. Me quedé paralizado. ¿Qué informe? Yo no había enviado nada todavía. Abrí mis correos y encontré una copia de un documento adjunto. Era una versión incompleta, mal redactada y con errores, pero contenía mis ideas, mis esquemas, mis explicaciones. Todo había sido tomado de los documentos internos de la carpeta compartida del proyecto. Y Santiago lo había enviado como suyo. Llamé a Santiago de inmediato. ¿Qué hiciste? Le dije. ¿Qué? ¿De qué hablas? Mandaste un informe con mis ideas. Ah, eso, respondió como si no fuera nada. Me pidieron un avance rápido. Lo envié para que no parezca que estamos atrasados. Igual tú presentarás mañana, no te preocupes. Quise creerle, quise pensar que solo fue un malentendido.
Pero algo en su voz, algo en su tono despreocupado, me hizo sentir un nudo en el estómago. Aún así, no dije nada más. Pensé que mientras yo estuviera en la presentación oficial con un informe completo y sólido, todo se aclararía. No sabía que Santiago ya había empezado a mover las piezas a mis espaldas. La presentación oficial fue un éxito, pero con un sabor amargo. Para mi sorpresa, Santiago intervino demasiado. Cada vez que yo quería explicar un punto clave, él se adelantaba, agregando contexto, como si tuviera que traducir mis ideas. Incluso se atribuyó algunos conceptos como cosas en las que estábamos trabajando juntos. Yo no quise armar una escena, pero dentro sentía que algo estaba derrumbándose. El CEO, sin embargo, quedó satisfecho y nos autorizó a iniciar el prototipado. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Cuando intentaba avanzar, siempre pasaba algo extraño. Los datos que guardaba desaparecían. Los archivos se sobrescribían solos. Las reuniones se programaban sin mí. Las decisiones se tomaban antes de que yo pudiera revisarlas. Santiago siempre tenía una excusa. No lo guardaste bien. El sistema falló. Pensamos que estabas ocupado. Era urgente, no podíamos esperar. Al principio pensé que era incompetencia. Luego que era coincidencia. Pero después de la quinta casualidad, ya no había duda. Alguien estaba saboteándome. Y todos los caminos llevaban al mismo lugar, Santiago. Después de meses de trabajo interrumpido, errores inexplicables y decisiones mal tomadas sin mi autorización, llegó el momento de presentar el prototipo funcional. Yo sabía que estaba incompleto. Lo dije 1000 veces. Mostré informes detallando las partes que faltaban. Advertí de riesgos técnicos. Pero Santiago insistió. No seas negativo. Saldrá bien. Y si no, lo arreglamos después. Soilar no salió bien. La demostración fue un desastre. Las funciones principales no respondían. Las integraciones estaban rotas. Los datos de prueba no coincidían con los modelos. El sistema colapsó a mitad de la presentación. Sentí como se me hundía el corazón mientras los ejecutivos nos miraban en silencio absoluto. El CEO nos pidió hablar después. Yo estaba listo para explicar todo, para mostrar mis informes, para aclarar que había advertido cada fallo. Pero Santiago se me adelantó. Cuando entramos a la sala, dijo: yo, no sé cómo decir esto, pero creo que Martín, yo no se está organizando bien. Le faltan entregables, se olvida actualizaciones, y tengo la impresión de que está sobrepasado. Yo intenté ayudarlo, pero creo que este rol está siendo demasiado para él. Me quedé sin habla. El hombre que me había ofrecido el trabajo, ahora me estaba hundiendo frente a todos. Intenté defenderme. Eso no es cierto. He enviado reportes completos, he alertado de riesgos. Hermano, me interrumpió Santiago, mirándome con falsa tristeza, te lo dije en privado. Yo te cubrí muchas veces, pero ya no puedo. Yo no podía creerlo. Quería gritar. Quería pedir que revisaran los correos completos, las carpetas saboteadas, los archivos manipulados. Pero el CEO ya había tomado una decisión. Martín, lamentablemente no podemos seguir así. A partir de hoy queda suspendido mientras evaluamos tu rol en el proyecto. Suspensión. Por culpa de mi mejor amigo. Por culpa de su ambición. Por culpa de su envidia. La semana siguiente fue el momento más oscuro de toda mi vida profesional. Recibí un correo de recursos humanos. Tu contrato será finalizado por bajo desempeño y falta de cumplimiento. Mi reputación quedó manchada. Perdí contactos, oportunidades. Y mientras yo estaba en el suelo, luchando por entender qué había pasado, Santiago celebraba. Sí, celebraba. Anunció en LinkedIn que ahora era el líder principal del proyecto. Se atribuía el concepto completo. Decía frases como, meses de trabajo duro finalmente dan frutos. Yo lo veía desde la pantalla con una mezcla de rabia y desolación. Pero faltaba una última puñalada. Un antiguo compañero de la empresa me escribió: lo que pasó contigo fue injusto. No eres el primero al que Santiago le hace esto. Ese mensaje cambió todo. Cuando recibí ese mensaje, sentí por primera vez que no estaba loco. No era paranoia. No era inseguridad. Santiago tenía historial de hacer lo mismo. Esa persona me contó que, en su trabajo anterior, Santiago había tomado ideas de otros compañeros, filtrado información, saboteado entregables y luego se había postulado para puestos más altos aprovechando el caos. Me dijo: la diferencia es que tú eras su amigo. A los demás no les hablaba con tanta cercanía antes de traicionarlos. Esas palabras me partieron en dos, pero también me dieron fuerza. Decidí revisar todo. Absolutamente todo. Los correos que envié, las carpetas del proyecto, los informes, las copias de seguridad, los metadatos de los archivos. Y ahí estaba la prueba. Muchos de los documentos clave habían sido abiertos, modificados o eliminados desde la cuenta de Santiago. Incluso había cambios registrados a horas en que yo no estaba conectado. Guardé cada evidencia. Capturas, exportaciones, registros completos. Luego hablé con 2 compañeros del equipo técnico. Me confesaron que Santiago les había pedido que me dejaran fuera de ciertas decisiones, porque no confiaba en mi enfoque. Y que cuando algo salía mal, él les decía: no digan que fui yo.
Digan que Martín lo pidió. Yo ya no lloraba. Estaba furioso. Una furia fría, calculada. Decidí que no iba a dejar esta historia sin cerrar. Pedí una reunión formal con el CEO. No con recursos humanos. No con un coordinador. Con él, directamente. La conseguí gracias a las pruebas que adelanté en un correo inicial. Cuando entré, estaba Santiago sentado a su lado. Se veía incómodo. Muy incómodo. El CEO me pidió que explicara por qué solicitaba esa reunión. Abrí mi carpeta. Y durante 40 minutos, presenté todo. Metadatos. Fechas de modificación. Documentos eliminados. Correos truncados. Reportes ignorados. Mensajes internos. Testimonios del equipo. Cada mentira de Santiago. Cada manipulación. Cada sabotaje. Santiago intentó interrumpir varias veces. Eso está sacado de contexto. Yo no hice eso. Debe ser un error del sistema. Seguramente alguien usó mi cuenta. Pero el CEO no era tonto. Y yo había organizado la evidencia de forma impecable. Cuando terminé, el CEO miró a Santiago con una expresión que jamás olvidaré. ¿Tienes algo que decir? Santiago tragó saliva. Dijo que todo era un malentendido. Que solo quería proteger el proyecto. Que yo no estaba listo. Que quería ayudarme. La misma excusa que le daba a todos. Solo quería ayudarte. Pero ya nadie le creía. Una semana después, recibí un correo del CEO. Santiago había sido despedido. No solo por sabotaje, sino también por malversación de información interna y conducta antiética. Lo borraron completamente del proyecto, eliminaron sus publicaciones, lo desvincularon de todas las comunicaciones externas. Y yo, recuperé mi reputación. Me ofrecieron volver, pero rechacé. No podía trabajar de nuevo en un lugar donde mi amigo más cercano me destruyó desde dentro. Preferí rehacer mi camino en otro lugar. Intentó culparme públicamente. Luego intentó contactarme para arreglar las cosas. No respondí. Con el tiempo supe que le costó conseguir empleo. Y cuando llegó a uno, duró poco, su historial lo perseguía. No me alegra su fracaso. Tampoco me da pena. Solo siento que, de alguna forma, el universo terminó equilibrando el daño que me hizo. Lo que más duele no es perder un trabajo. Ni siquiera que te roben ideas. Lo que duele es mirar hacia atrás y darte cuenta de que compartiste tu vida con alguien que, desde el principio, estaba dispuesto a hundirte si eso significaba subir un poco más alto. A veces, los enemigos más peligrosos no son los que ves venir. Son los que te abrazan mientras afilan el cuchillo a tus espaldas. Esa fue mi lección. Y aunque dolió, hoy soy más fuerte, más cuidadoso y, sobre todo, más consciente de a quién dejo entrar en mi vida.